the tide. I'm paralyzed, can't find the words, caught in the silence, nothing's heard. Wanna bounce to you, but my feet won't move. What do I do? What do I prove? When everything's crashing down, I'm lost, can't make a sound. Eyes wide open, but the world's gone dark. Every thought's a shadow, every word's a spark. I'm trying not to be strong, but I'm breaking inside. Can't fix what's broken, can't turn back the tide. I'm paralyzed, can't find the words, caught in the silence, nothing's heard. Wanna bounce to you, but my feet won't move. What do I do? What do I prove? When everything's crashing down, I'm lost, can't make a sound. In the quiet, I'm screaming inside. In the dark, I'm searching for light, but I'm stuck in the middle, nowhere to go. Trying to be the strength you need, but I don't know. Es bueno estar contigo en el estudio de estos temas de Romanos. El propósito de la lección de esta semana es mostrar la realidad de la vida cristiana después de la conversión. El texto de la semana es el capítulo 7 de la epístola a los Romanos, todo el capítulo. Empezaremos analizando el versículo 1. Dice así: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, entre paréntesis, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Dime una cosa, ¿de qué ley está hablando Pablo en este versículo? Está hablando del sistema de sacrificios y ceremonias que anunciaban la venida del Mesías. Los que conocen la ley eran los judíos que no aceptaban que las ceremonias y sacrificios habían terminado con la llegada y el sacrificio mayor del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pablo dice que esta ley de ceremonias y símbolos se enseñorea del hombre, o sea, gobierna al hombre, de modo que el hombre está sometido a esta ley mientras viva. Hay una sola cosa que puede romper la relación del ser humano con esta ley, y esa cosa es la muerte. En los versículos 2 y 3, el apóstol usa la ilustración del matrimonio. Habla de una mujer casada que tiene un marido y está sujeta a él. Está sujeta, entre comillas, significa unida. Cuando dos personas se casan, están unidas para toda la vida. Están unidas la una a la otra hasta que la muerte las separe. El matrimonio es un compromiso de los esposos hasta que uno de ellos muera. Nadie puede ser libertado de la ley del matrimonio hasta que ocurra la muerte. Mientras el marido viva, la esposa no es libre para casarse con otra persona, porque eso sería adulterio. Si su marido muere, entonces sí, ella está libre. La muerte termina con la relación y permite una nueva relación. Bueno, el punto principal de esta ilustración es el siguiente. La muerte acaba con una relación y hace posible otra relación. Pensemos entonces en lo que Pablo quiere enseñar. Estoy atado a todo el sistema ceremonial. La ley tiene dominio sobre mí, dice en el versículo 1. ¿Cómo puedo ser rescatado y puesto en libertad? ¿Con la muerte? Al morir Jesús en la cruz del Calvario, todo el sistema de ceremonias murió. El velo fue rasgado de arriba para abajo. Y esa muerte de Cristo en la cruz, que también hizo posible la muerte de las ceremonias, esa muerte hace posible mi relación con un nuevo esposo, con el verdadero esposo. Porque todo lo que ese cuerpo de ceremonias hacía era simbolizar al verdadero esposo, al verdadero Salvador, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, afirma el versículo 4. Entonces, estoy libre de todas las ceremonias simbólicas. Puedo unirme a Cristo, la realidad salvadora, el verdadero esposo.
Dios ha hecho posible por su gracia que fuéramos desatados de la ley de ritos y ceremonias y fuéramos juntados a Cristo. Ahora Cristo es el que tiene dominio sobre mí, ya no la ley de ceremonias. Y así como una pareja unida por el matrimonio produce hijos, así mi matrimonio con Cristo ahora produce frutos. Ahora, en la ilustración que usa Pablo, nota que hay una sola mujer, pero hay dos maridos. La mujer está en una situación difícil porque ella solo puede ser la esposa de uno de los dos. Y desafortunadamente ella fue casada primero con el que era apenas un símbolo del que habría de venir. El hombre con el cual está casada es un buen hombre, pero el problema está en que es apenas un símbolo de la realidad. Ella desearía mucho casarse con la realidad, pero su marido, el símbolo, todavía vive. ¿Qué puede hacer? Está sujeta por la ley a su marido, y a menos que él muera, ella no puede casarse legítimamente con otro hombre. El primer marido es el sistema ceremonial. El segundo marido es Cristo. Y tú y yo somos la mujer. Las ceremonias no ofrecen poder, solo esperanza en el que vendrá. Cristo es la realidad. Pero los judíos en los primeros años del cristianismo no querían abandonar al esposo muerto. Querían casarse con Cristo, pero cargando el cadáver del primer esposo. Y eso no tenía sentido. El otro día, una persona muy sincera me dijo: ustedes usan ese argumento de ley ceremonial, ley moral, para decir lo que ustedes quieren. Cuando les conviene es ley moral. Cuando no les conviene es ley ceremonial. Bueno, esta es la segunda parte de la lección de esta semana. ¿De qué ley está hablando Pablo en Romanos 7? De ambas, de la ley moral y de la ley ceremonial. De la ley ceremonial dice que está muerta. De la ley moral dice en el versículo 12, de esta manera que la ley y a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Y qué es lo que nos hace pensar así? Los versículos 8 al 11. Porque en esos versículos Pablo afirma que el problema está con el pecado y no con la ley. E inclusive menciona el 10º mandamiento al decir en el versículo 8, pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. Aparte de la ley, el pecado está muerto. ¿Qué quiere decir eso? Que si no existiese ley, no existiría pecado. No habiendo ley, no habría pecado. Aparte de la ley, el pecado estaría muerto. Oh, querido, el problema no es la ley. La ley es una imagen perfecta del Dios perfecto que la dio. La ley es un excelente espejo, puede mostrar mi mancha, pero no me puede limpiar. La ley es santa, pero no me puede hacer santo. Solo puede mostrarme cuán impío soy. La ley es justa, pero nunca podrá justificarme, solo puede condenarme. La ley es buena, pero no puede hacerme bueno. Solo puede mostrar mi miseria y el mal que mora en mí. Bueno, la conclusión de Pablo es que el problema está con el pecado y no con la ley. Eso es lo que dice el versículo 13. Mira, te lo voy a leer. Entonces, ¿lo que es bueno vino a ser muerte para mí? De ninguna manera. Más bien el pecado, para mostrarse como pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que el pecado, por medio del mandamiento, llegara a ser extremadamente pecaminoso. ¿Por qué el pecado llega a ser extremadamente pecaminoso por medio de la ley? ¿Por qué? Porque la ley es como un espejo que muestra las manchas horribles de la vida. Si la ley no existiese, pues el pecado pasaría como si no fuese pecado. Pero la ley hace el pecado extremadamente visible, muestra mi realidad. Esa es la realidad.
Vayamos ahora al versículo 14. Dice lo siguiente: sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. La ley es espiritual. No hay problema con la ley. La ley no es carnal. El verdadero problema soy yo, dice Pablo. En el versículo 14, el pronombre yo es enfático. Yo soy carnal, vendido al pecado. Yo soy un esclavo del pecado. Yo. Nota cuántas veces el pronombre yo es repetido en los versículos siguientes. Nota también que en el versículo 14 Pablo dice, yo soy carnal. Él no estaba hablando de su estado pasado cuando era inconverso, sino de su condición presente. ¿Cómo es posible que un cristiano sea carnal y esclavo del pecado? ¿Tiene coherencia eso? Antes de todo debemos reconocer que hay un sentido en el cual el verdadero creyente no es carnal. Romanos 8:9 dice, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Pablo se refiere a su vida no salva como el tiempo en que estaba en la carne. En otras palabras, hablando posicionalmente, ojalá que no esté hablando difícil, hablando posicionalmente, un verdadero creyente, una persona justificada, ya no está en el reino de la carne, sino en el reino del Espíritu. Está en Cristo y Cristo está en él. La persona salva ya no es esclava del pecado. Sin embargo, en Romanos 7:14, Pablo no se está refiriendo a su gloriosa posición, sino a su condición presente, a su naturaleza. Se está refiriendo a su experiencia actual, al vivir la vida cristiana. Y es posible que un verdadero cristiano tenga un caminar carnal. Esto no significa que la vida cristiana de Pablo estuviera marcada y caracterizada por la carnalidad. No, no, no. Esto se contradiciría con todo lo que sabemos sobre el apóstol. Pero debemos decir que Romanos 7:15 al 24 fue la experiencia real del apóstol. Y todo creyente honesto debe confesar que de un modo u otro, él también ha tenido las mismas experiencias y que ha pasado por las mismas luchas que el apóstol describe en este texto. La esclavitud que estaba experimentando Pablo es explicada en los siguientes versículos. Vayamos al versículo 15, 16, 17. Lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que detesto, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que está en mí. Esto, mira, explica la expresión vendido al pecado, esclavo del pecado, que Pablo usa en el versículo 14. Lo que hago ahora, dice, no lo entiendo. Aquí se habla de la naturaleza pecaminosa. ¿Qué es un esclavo? Un esclavo es una persona que está bajo el dominio de otro. Y por eso no puede hacer nada, no puede hacer lo que quiere hacer. Tiene que hacer lo que no quiere hacer, incluso lo que detesta hacer. Un ejemplo de esto serían los hijos de Israel que sufrían bajo la esclavitud de Egipto. El esclavo israelita estaba obligado a hacer ladrillos. Él no quería hacer esto, pero tenía que hacerlo. Él quería hacer otras cosas, pero no podía hacer lo que quería. Bueno, del mismo modo, la persona que es esclava del pecado, porque todavía tiene la naturaleza pecaminosa, esa persona está en lucha constante y se desconcierta, se desespera. No entiendo, dice, no comprendo, estoy perplejo con lo que pasa conmigo porque ya me convertí, pero todavía siento este deseo de hacer el mal. Lo que detesta hacer, no hace. No puedo hacer, dice. Lo que quiero hacer, no lo hago. Lo que sé que tengo que hacer, lo que no quisiera hacer, eso estoy haciendo. ¡Qué drama terrible! Más adelante, en el versículo 16, Pablo dice, entonces apruebo que la ley es buena. Aprobar es estar de acuerdo. Quiere decir, Pablo está de acuerdo con la ley. Por ejemplo, la ley dice no codiciarás. Estoy de acuerdo. Esta es una buena ley.
El mandamiento de Dios contra la codicia es santo, recto y bueno. Cuando alguien dice, no hay que codiciar, yo digo amén. No quiero codiciar. Yo sé que codiciar es malo, odio la codicia, pero vivo codiciando. Soy un esclavo de este pecado, porque todavía cargo la naturaleza pecaminosa, de la cual solo me libraré cuando Cristo vuelva. Entonces sí, esto corruptible será vestido de incorruptibilidad, pero hasta ese día la lucha continuará dentro de mí. En el versículo 17, Pablo explica que el problema es el pecado que mora en mí. Este es un gran problema que enfrenta todo creyente. Es interesante cómo Pablo hace una diferencia entre él y el pecado que mora en él. No yo, sino el pecado, dice. Esto indica que Pablo está describiendo desde la perspectiva de una persona que ya fue salva en Cristo, ya está convertida. El yo pecaminoso no es su verdadero yo. Pablo era un hombre nuevo en Cristo, pero el viejo Pablo, la naturaleza pecaminosa, era responsable del pecado. Mira, Pablo no está tratando de desligarse de su responsabilidad. Las acciones malas, él asume la responsabilidad, pero está distinguiendo entre las dos naturalezas. Y eso también él hace en el versículo 20. Pero vamos al versículo 18. Ahí en el versículo 18, él dice lo siguiente. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no habita el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Literalmente podría traducirse, ninguna cosa buena mora en mí. Esta es una frase dura, pero todo creyente necesita ver esto y creerlo. ¿Por qué tenemos el paréntesis aquí en el texto que contiene las palabras, esto es, en mi carne? Esto es otro indicio de que Pablo estaba escribiendo desde la perspectiva de una persona salva, no de una persona no regenerada. Pablo tenía que hacer esta aclaración entre paréntesis, porque él sabía que además de su carne pecaminosa, algo o alguien muy bueno moraba en él. Quiere decir, había dos naturalezas. Una quería servir a Dios y la otra quería andar en los caminos del enemigo. Querer significa desear, tener la voluntad de. Yo quiero hacer el bien, dice Pablo. Yo quiero tener victoria sobre el pecado. Yo quiero guardar la santa ley de Dios. Yo quiero obedecer la palabra de Dios. Pero yo no tengo poder para hacerlo. Soy débil, soy impotente, no puedo hacerlo. Soy absolutamente incapaz de vivir la vida cristiana. ¿Ya sucedió eso en tu vida? La nueva criatura en Cristo tiene ganas de hacer lo que es bueno, de hacer lo que es justo, de andar en los caminos de Dios, pero no tienes poder. El problema es lo que sucede en el momento de la conversión. Mira, muchos cristianos tienen un concepto equivocado de la conversión. Piensan que en la hora de la conversión, te voy a explicar. En la hora de la conversión sucede lo siguiente. Cristo viene y saca la naturaleza pecaminosa, que es la fuente de los deseos malos, y la arroja de nosotros. Ahora nacemos en Cristo, somos una nueva criatura, sin naturaleza pecaminosa. Ahora, si no tuviésemos naturaleza pecaminosa, ya no tendríamos ganas de pecar, porque ¿cuál es la fuente de los deseos pecaminosos? La naturaleza pecaminosa. Pero si en la hora de la conversión Cristo arrancase esa naturaleza de nosotros, pues la vida estaría linda. A partir del momento de la conversión, pues ya no habría pecado, ya nos volveríamos angelitos, iríamos para el cielo. ¿Qué hacemos más en esta tierra? Pero en la hora de la conversión no sucede eso. Infelizmente no. Es verdad que Cristo mata la vieja naturaleza, pero no la extirpa de nosotros. Se queda el cadáver ahí. Y tú ya me has escuchado hablar muchas veces de eso. A medida que vas alimentando, la naturaleza pecaminosa vuelve a resucitar, se vuelve a poner fuerte. La tragedia del cristiano es que alimenta más la naturaleza pecaminosa y no alimenta la naturaleza de Cristo. Por lo tanto, en la hora de la lucha, la naturaleza pecaminosa vence a la naturaleza de Cristo. Pero esa lucha, queridos, es una lucha que nos acompañará hasta el fin.
Dios te ama mucho. Nada está perdido. Tienes que aprender a vivir con esas dos naturalezas. Pero pastor, ¿hasta cuándo? Hasta cuando Cristo venga. Cuando Cristo venga, sí. Esto mortal será vestido de inmortalidad. Esto corruptible de incorruptible. Secrets that only we know. Feel the glow in your presence. Time moves slow. Touch my soul. Your love's the fire that makes me whole. Let it shows. Together, let our true selves unfold. I'm hallowed. Every whisper, all our story told. In your eyes, my heart's been sold. You are a star in the world. You're the brightest part, shining bright, illuminating every darkened night. In my heart, with you lost a work of art. All the night, in your embrace, I take flight. Oh baby, with you every day feels right. In your love I find my light. Stay with me, let's dance under the moonlit sea. Just be free. In your arms I find my plea. In your light I find strength, I find my might. I believe in this love we're meant to be. Es bueno estar contigo en el estudio de estos temas de Romanos. El propósito de la lección de esta semana es mostrar la realidad de la vida cristiana después de la conversión. El texto de la semana es el capítulo 7 de la epístola a los Romanos, todo el capítulo. Empezaremos analizando el versículo 1. Dice así: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, entre paréntesis, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Dime una cosa, ¿de qué ley está hablando Pablo en este versículo? Está hablando del sistema de sacrificios y ceremonias que anunciaban la venida del Mesías. Los que conocen la ley eran los judíos que no aceptaban que las ceremonias y sacrificios habían terminado con la llegada y el sacrificio mayor del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Pablo dice que esta ley de ceremonias y símbolos se enseñorea del hombre, o sea, gobierna al hombre, de modo que el hombre está sometido a esta ley mientras viva. Hay una sola cosa que puede romper la relación del ser humano con esta ley, y esa cosa es la muerte. En los versículos 2 y 3, el apóstol usa la ilustración del matrimonio. Habla de una mujer casada que tiene un marido y está sujeta a él. Está sujeta, entre comillas, significa unida. Cuando dos personas se casan, están unidas para toda la vida. Están unidas la una a la otra hasta que la muerte las separe. El matrimonio es un compromiso de los esposos hasta que uno de ellos muera. Nadie puede ser libertado de la ley del matrimonio hasta que ocurra la muerte. Mientras el marido viva, la esposa no es libre para casarse con otra persona, porque eso sería adulterio. Si su marido muere, entonces sí, ella está libre. La muerte termina con la relación y permite una nueva relación. Bueno, el punto principal de esta ilustración es el siguiente. La muerte acaba con una relación y hace posible otra relación. Pensemos entonces en lo que Pablo quiere enseñar. Estoy atado a todo el sistema ceremonial. La ley tiene dominio sobre mí, dice en el versículo 1. ¿Cómo puedo ser rescatado y puesto en libertad? ¿Con la muerte? Al morir Jesús en la cruz del Calvario, todo el sistema de ceremonias murió. El velo fue rasgado de arriba para abajo. Y esa muerte de Cristo en la cruz, que también hizo posible la muerte de las ceremonias, esa muerte hace posible mi relación con un nuevo esposo, con el verdadero esposo. Porque todo lo que ese cuerpo de ceremonias hacía era simbolizar al verdadero esposo, al verdadero Salvador, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, afirma el versículo 4. Entonces, estoy libre de todas las ceremonias simbólicas. Puedo unirme a Cristo, la realidad salvadora, el verdadero esposo. Dios ha hecho posible, por su gracia, que fuéramos desatados de la ley de ritos y ceremonias y fuéramos juntados a Cristo. Ahora Cristo es el que tiene dominio sobre mí, ya no la ley de ceremonias. Y así como una pareja unida por el matrimonio produce hijos, así mi matrimonio con Cristo ahora produce frutos. Ahora, en la ilustración que usa Pablo, nota que hay una sola mujer, pero hay dos maridos. La mujer está en una situación difícil porque ella solo puede ser la esposa de uno de los dos. Y desafortunadamente ella fue casada primero con el que era apenas un símbolo del que habría de venir. El hombre con el cual está casada es un buen hombre, pero el problema está en que es apenas un símbolo de la realidad. Ella desearía mucho casarse con la realidad, pero su marido, el símbolo, todavía vive. ¿Qué puede hacer? Está sujeta por la ley a su marido, y a menos que él muera, ella no puede casarse legítimamente con otro hombre. El primer marido es el sistema ceremonial. El segundo marido es Cristo. Y tú y yo somos la mujer. Las ceremonias no ofrecen poder, solo esperanza en el que vendrá. Cristo es la realidad. Pero los judíos en los primeros años del cristianismo no querían abandonar al esposo muerto. Querían casarse con Cristo, pero cargando el cadáver del primer esposo. Y eso no tenía sentido. El otro día, una persona muy sincera me dijo, ustedes usan ese argumento de ley ceremonial, ley moral, para decir lo que ustedes quieren. Cuando les conviene es ley moral. Cuando no les conviene es ley ceremonial. Bueno, esta es la segunda parte de la lección de esta semana. ¿De qué ley está hablando Pablo en Romanos 7? De ambas, de la ley moral y de la ley ceremonial. De la ley ceremonial dice que está muerta.
de la ley moral, dice en el versículo 12, de esta manera que la ley y a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Y qué es lo que nos hace pensar así? Los versículos 8 al 11. Porque en esos versículos, Pablo afirma que el problema está con el pecado y no con la ley. E inclusive menciona el 10º mandamiento al decir en el versículo 8, pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. Aparte de la ley, el pecado está muerto. ¿Qué quiere decir eso? Que si no existiese ley, no existiría pecado. No habiendo ley, no habría pecado. Aparte de la ley, el pecado estaría muerto. Oh, querido, el problema no es la ley. La ley es una imagen perfecta del Dios perfecto que la dio. La ley es un excelente espejo, puede mostrar mi mancha, pero no me puede limpiar. La ley es santa, pero no me puede hacer santo. Solo puede mostrarme cuán impío soy. La ley es justa, pero nunca podrá justificarme, solo puede condenarme. La ley es buena, pero no puede hacerme bueno. Solo puede mostrar mi miseria y el mal que mora en mí. Bueno, la conclusión de Pablo es que el problema está con el pecado y no con la ley. Eso es lo que dice el versículo 13. Mira, te lo voy a leer. Entonces, ¿lo que es bueno vino a ser muerte para mí? De ninguna manera. Más bien el pecado, para mostrarse como pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que el pecado, por medio del mandamiento, llegara a ser extremadamente pecaminoso. ¿Por qué el pecado llega a ser extremadamente pecaminoso por medio de la ley? ¿Por qué? Porque la ley es como un espejo que muestra las manchas horribles de la vida. Si la ley no existiese, pues el pecado pasaría como si no fuese pecado. Pero la ley hace el pecado extremadamente visible, muestra mi realidad. Esa es la realidad. Vayamos ahora al versículo 14. Dice lo siguiente: sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. La ley es espiritual. No hay problema con la ley. La ley no es carnal. El verdadero problema soy yo, dice Pablo. En el versículo 14, el pronombre yo es enfático. Yo soy carnal, vendido al pecado. Yo soy un esclavo del pecado. Yo. Nota cuántas veces el pronombre yo es repetido en los versículos siguientes. Nota también que en el versículo 14 Pablo dice, yo soy carnal. Él no estaba hablando de su estado pasado cuando era inconverso, sino de su condición presente. ¿Cómo es posible que un cristiano sea carnal y esclavo del pecado? ¿Tiene coherencia eso? Antes de todo debemos reconocer que hay un sentido en el cual el verdadero creyente no es carnal. Romanos 8:9 dice, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Pablo se refiere a su vida no salva como el tiempo en que estaba en la carne. En otras palabras, hablando posicionalmente, ojalá que no esté hablando difícil, hablando posicionalmente, un verdadero creyente, una persona justificada, ya no está en el reino de la carne, sino en el reino del Espíritu. Está en Cristo y Cristo está en él. La persona salva ya no es esclava del pecado. Sin embargo, en Romanos 7:14, Pablo no se está refiriendo a su gloriosa posición, sino a su condición presente, a su naturaleza. Se está refiriendo a su experiencia actual, al vivir la vida cristiana. Y es posible que un verdadero cristiano tenga un caminar carnal. Esto no significa que la vida cristiana de Pablo estuviera marcada y caracterizada por la carnalidad. No, no, no. Esto se contradiciría con todo lo que sabemos sobre el apóstol. Pero debemos decir
que Romanos 7, 15 al 24 fue la experiencia real del apóstol. Y todo creyente honesto debe confesar que de un modo u otro, él también ha tenido las mismas experiencias y que ha pasado por las mismas luchas que el apóstol describe en este texto. La esclavitud que estaba experimentando Pablo es explicada en los siguientes versículos. Vayamos al versículo 15, 16, 17. Lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que detesto, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que está en mí. Esto, mira, explica la expresión vendido al pecado, esclavo del pecado, que Pablo usa en el versículo 14. Lo que hago ahora, dice, no lo entiendo. Aquí se habla de la naturaleza pecaminosa. ¿Qué es un esclavo? Un esclavo es una persona que está bajo el dominio de otro. Y por eso no puede hacer nada, no puede hacer lo que quiere hacer. Tiene que hacer lo que no quiere hacer, incluso lo que detesta hacer. Un ejemplo de esto serían los hijos de Israel que sufrían bajo la esclavitud de Egipto. El esclavo israelita estaba obligado a hacer ladrillos. Él no quería hacer esto, pero tenía que hacerlo. Él quería hacer otras cosas, pero no podía hacer lo que quería. Bueno, del mismo modo, la persona que es esclava del pecado, porque todavía tiene la naturaleza pecaminosa, esa persona está en lucha constante y se desconcierta, se desespera. No entiendo, dice, no comprendo, estoy perplejo con lo que pasa conmigo porque ya me convertí, pero todavía siento este deseo de hacer el mal. Lo que detesta hacer, no hace. No puedo hacer, dice. Lo que quiero hacer, no lo hago. Lo que sé que tengo que hacer, lo que no quisiera hacer, eso estoy haciendo. ¡Qué drama terrible! Más adelante, en el versículo 16, Pablo dice, entonces apruebo que la ley es buena. Aprobar es estar de acuerdo. Quiere decir, Pablo está de acuerdo con la ley. Por ejemplo, la ley dice no codiciarás. Estoy de acuerdo. Esta es una buena ley. El mandamiento de Dios contra la codicia es santo, recto y bueno. Cuando alguien dice no hay que codiciar, yo digo amén. No quiero codiciar. Yo sé que codiciar es malo, odio la codicia, pero vivo codiciando. Soy un esclavo de este pecado, porque todavía cargo la naturaleza pecaminosa, de la cual solo me libraré cuando Cristo vuelva. Entonces sí, esto corruptible será vestido de incorruptibilidad, pero hasta ese día la lucha continuará dentro de mí. En el versículo 17, Pablo explica que el problema es el pecado que mora en mí. Este es un gran problema que enfrenta todo creyente. Es interesante cómo Pablo hace una diferencia entre él y el pecado que mora en él. No yo, sino el pecado, dice. Esto indica que Pablo está describiendo desde la perspectiva de una persona que ya fue salva en Cristo, ya está convertida. El yo pecaminoso no es su verdadero yo. Pablo era un hombre nuevo en Cristo, pero el viejo Pablo, la naturaleza pecaminosa, era responsable del pecado. Mira, Pablo no está tratando de desligarse de su responsabilidad. Las acciones malas, él asume la responsabilidad, pero está distinguiendo entre las dos naturalezas. Y eso también él hace en el versículo 20. Pero vamos al versículo 18. Ahí en el versículo 18, él dice lo siguiente. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no habita el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Literalmente podría traducirse, ninguna cosa buena mora en mí. Esta es una frase dura, pero todo creyente necesita ver esto y creerlo. ¿Por qué tenemos el paréntesis aquí en el texto que contiene las palabras, esto es, en mi carne? Esto es otro indicio de que Pablo estaba escribiendo desde la perspectiva de una persona salva, no de una persona no regenerada. Pablo tenía que hacer esta aclaración entre paréntesis,
porque él sabía que además de su carne pecaminosa, algo o alguien muy bueno moraba en él. Quiere decir, había dos naturalezas. Una quería servir a Dios y la otra quería andar en los caminos del enemigo. Querer significa desear, tener la voluntad de. Yo quiero hacer el bien, dice Pablo. Yo quiero tener victoria sobre el pecado. Yo quiero guardar la santa ley de Dios. Yo quiero obedecer la palabra de Dios. Pero yo no tengo poder para hacerlo. Soy débil, soy impotente, no puedo hacerlo. Soy absolutamente incapaz de vivir la vida cristiana. ¿Ya sucedió eso en tu vida? La nueva criatura en Cristo tiene ganas de hacer lo que es bueno, de hacer lo que es justo, de andar en los caminos de Dios, pero no tienes poder. El problema es lo que sucede en el momento de la conversión. Mira, muchos cristianos tienen un concepto equivocado de la conversión. Piensan que en la hora de la conversión, te voy a explicar. En la hora de la conversión sucede lo siguiente. Cristo viene y saca la naturaleza pecaminosa, que es la fuente de los deseos malos, y la arroja de nosotros. Ahora nacemos en Cristo, somos una nueva criatura, sin naturaleza pecaminosa. Ahora, si no tuviésemos naturaleza pecaminosa, ya no tendríamos ganas de pecar, porque ¿cuál es la fuente de los deseos pecaminosos? La naturaleza pecaminosa. Pero si en la hora de la conversión Cristo arrancase esa naturaleza de nosotros, pues la vida estaría linda. A partir del momento de la conversión, pues ya no habría pecado, ya nos volveríamos angelitos, iríamos para el cielo. ¿Qué hacemos más en esta tierra? Pero en la hora de la conversión no sucede eso. Infelizmente no. Es verdad que Cristo mata la vieja naturaleza, pero no la extirpa de nosotros. Se queda el cadáver ahí. Y tú ya me has escuchado hablar muchas veces de eso. A medida que vas alimentando, la naturaleza pecaminosa vuelve a resucitar, se vuelve a poner fuerte. La tragedia del cristiano es que alimenta más la naturaleza pecaminosa y no alimenta la naturaleza de Cristo. Por lo tanto, en la hora de la lucha, la naturaleza pecaminosa vence a la naturaleza de Cristo. Pero esa lucha, queridos, es una lucha que nos acompañará hasta el fin. Dios te ama mucho. Nada está perdido. Tienes que aprender a vivir con esas dos naturalezas. Pero pastor, ¿hasta cuándo? Hasta cuando Cristo venga. Cuando Cristo venga, sí. Esto mortal será vestido de inmortalidad. Esto corruptible de incorruptible.